psicopatología, de qué forma la voz puede contribuir a eso, pero finalmente también voy a hacer un pequeño periplo respecto acerca de lo que podríamos llamar la contraposición, o algo que se encuentra en las antípodas de la voz, que es el silencio. Como le contaba yo a la doctora Rosa en nuestras conversaciones previas, uno de mis temas de conversación. Un segundo, creo que tengo que echar al perro que tengo en la pieza en este momento, así que denme un segundo. Hola chicos, chicas. Pensé que iba a estar tranquila mi perra Lucha, pero no, no. Escuchó a alguien ladrar afuera, así que fue a acompañarlo. Nada, por lo que le contaba respecto al tema del silencio, como plano de interacción terapéutica, y cómo puede llegar a ser un instrumento y una herramienta de trabajo tremendamente poderosa. Primero que nada, quiero contarles que declaro ausencia de conflictos de interés para realizar esta charla, y también le agradecería a que todos respetemos la privacidad de todos en los que participamos en esta charla. En estos tiempos de tecnologías a distancia, puede ser fácil vulnerar la privacidad y los derechos de las personas, así que agradecería que todos fuésemos respetuosos de esa dimensión también. Como itinerario quiero contarles que la presentación va en cómo se está presentando aquí. Primero que nada, hablar algunas palabras introductorias, la noción de psicopatología en psiquiatría, para luego continuar describiendo el rol de la voz como una dimensión psicopatológica, para luego referirme a la voz, su fenomenología y su hermenéutica de una u otra forma, y luego especificar más bien en ciertos cuadros psicopatológicos clásicos y que son relevantes en psiquiatría, como es la depresión o los fenómenos por ansiedad, la misma psicosis, la conversión, para al final hacer este pequeño recorrido en la relación entre voz, silencio y la dimensión terapéutica que puede tener, para finalizar haciendo algunas pequeñas conclusiones al respecto. Como introducción quisiera reflexionar un par de minutos respecto al rol de lo dicho en psiquiatría. Lo dicho en psiquiatría parece ser bien importante. De una u otra forma tenemos incorporado iconográficamente la visión de este médico, ¿verdad? Ya sea con bata blanca o sin bata blanca, que está sentado al frente o en la noción clásica psicoanalítica detrás del paciente, analizando lo que el paciente dice, analizando lo que aquella persona que está buscando ayuda plantea a través de sus palabras. Entonces, muy poderosa la imagen de lo dicho en psiquiatría como sustrato casi indispensable para poder dar cuenta y poder acceder al mundo interno de la persona. Sin embargo, y yo creo que tal vez la psiquiatría ha sido bien avanzado harto en ese sentido, es describiendo acerca del rol de lo no dicho en psiquiatría. En forma creciente, a lo largo de todo el siglo XX, hemos ido desarrollando la capacidad de poder prestar atención al lenguaje paraverbal, a poder prestar atención a toda aquella forma de descripción de estados mentales que van más allá de lo que sale o de lo que es emitido a través de la voz. Y en ese sentido, también existe una suerte como de puente entre lo dicho y lo encarnado. Por así decirlo, puedo plantear de que lo no dicho es lo encarnado, es decir, aquello que se está expresado a través del cuerpo, a través de nociones no dichas, de cómo me muevo, de cómo gesticulo, de cómo miro, de cómo muevo la cabeza, de todo aquello que no está expresado a través del habla. Sin embargo, ¿ya? Y por aquí va aquello que vamos a abordar hoy día,
entre lo dicho y lo encarnado existe un puente y existe evidencia. Es decir, aquello que digo, dependiendo de cómo lo digo, de cómo esté expresado, de una u otra forma también está expresado en el cuerpo del paciente, está expresado en la dimensión somática del paciente a través de un tono, de una prosodia, de un tono. Entonces todo eso es capaz de ser analizada. Y en ese sentido, ya tal vez aludiendo a una dimensión tal vez más espiritual que circunda la psiquiatría o las intervenciones en salud mental, en ese sentido la voz sí es una mirada, ¿ya? A poder acceder al alma de la persona, acceder a aquello que está en su mundo interno, aquello que, no, si bien no está dicho en palabras, sí está dicho a través de su voz. Y aquí, como marco referencial, me parece importante poder presentar esta diapositiva en la cual contextualizo que hablamos de psicopatología cuando hablamos de psicopatología en psiquiatría. Primero que nada vemos ahí en un recuadro mayor la medicina como disciplina de intervención en salud como algo general, genérico, ¿ya? Y la medicina ocupa o se aboca o emplea la semiología como la disciplina dentro de la medicina que está encargada de poder recoger los síntomas y signos que permiten a un agente de salud poder acceder al estado de salud de una persona. ¿Ya? Esa es la semiología. Estoy hablando del examen físico, estoy hablando de la anamnesis, que es la recolección de datos biográficos ¿cómo se llama? Y de enfermedad del paciente o de la paciente para poder saber lo que le está ocurriendo. Todo eso es la semiología. Sin embargo, en una dimensión más específica, en la especialidad propia de la psiquiatría, nosotros contamos con la psicopatología. La psicopatología es el análisis de aquellos fenómenos que salen de la psicología normal para situarse en la psicología anormal, es decir, aquello que por norma, por tradición, por lo que sea, no vamos a entrar en el tema de qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal, pero que de una u otra forma identificamos como fuera de lo normal para ser determinado como algo patológico, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos la psicopatología, ¿ya? Entonces es el instrumento o el área de la psiquiatría que nos permite acceder a la dimensión patológica que pudiera tener los pacientes. Y en ese sentido, contamos, por ejemplo, con la gestualidad del paciente, de la paciente, lo que podríamos llamar la expresión extraverbal. Pero también contamos con lo que está planteando la persona, lo que está expresando, ¿ya? La persona, por ejemplo, en la gestualidad, como vamos a ver en un par de minutos más, la persona puede presentar una postura física encorvada, con un tono muscular decaído, puede estar cabizbajo, y eso es una gestualidad depresiva. Y concomitantemente esa persona puede tener un discurso, ¿ya? Es decir, lo dicho, depresivo, es decir, la vida no tiene sentido, veo poca esperanza, no me siento contento en este momento. Ahí está esa voz. Y específicamente vamos a abocarnos a una dimensión particular el día de hoy, como es la voz y la forma como ella se puede presentar en distintos cuadros. Entonces, si pudiésemos como adentrarnos en este tema, la voz podemos entenderla como un fenómeno psicofísico, en el cual ocurre esta interacción, como les contaba, entre algo encarnado y algo que está planteado y que emana de nuestra voz. Y que es un fenómeno indivisible del fenómeno psíquico. Y el fenómeno psíquico también es indivisible del cuerpo, ¿ya? Esta es una discusión que la filosofía de la mente tiene ya desde hace aproximadamente 70, 80 años, respecto a qué es la mente. La mente, ¿dónde está?
¿Es un fenómeno independiente del cuerpo? ¿O simplemente ocurre en el cuerpo? ¿Ya? ¿O es un fenómeno que podríamos decir que sin el cuerpo no llega a ocurrir? ¿Ah? Ahí está desde la pregunta de qué es lo que es el alma hasta qué es lo que es el qualia, ¿ya? Entonces, es un antiguo dilema que hay en psiquiatría y que los filósofos de la mente siguen discutiendo. ¿Ah? Obedece de una u otra forma, y creo que ahí tomo una postura, de que la relación mente-cuerpo, por lo menos en psiquiatría, es imposible mirarla si no es desde una visión monista, desde una visión como un fenómeno único que interactúa y que está influyéndose mutuamente en forma persistente. Por lo tanto, desde el punto de vista psicopatológico, es posible plantear que se puede realizar un análisis fenomenológico y además un análisis hermenéutico de la voz para poder dar cuenta de qué es lo que está pasando al paciente. ¿Mm? Si tuviésemos que ponerle, a propósito de la palabra semiología que yo les decía adelante, si tuviésemos que ponerle un nombre técnico a lo que ocurre en psicopatología de la voz, es lo que podríamos llamar disfonías funcionales, ¿ya? En el sentido de que no hay algo anatómico que falle, sino que funcionalmente ocurren alteraciones en la forma como la voz se presenta en estas personas, ¿ya? Y quise escoger 5 cuadros psicopatológicos que pueden ser interesantes de analizar desde el punto de vista fenomenológico y hermenéutico respecto a cómo se presentan en psicopatología. Quise poder describir los fenómenos depresivos, los fenómenos ansiosos, la misma psicosis, los estados maníacos y los estados conversivos, que espero poder explicar brevemente, para poder dar cuenta de cómo es en cada uno. Por ejemplo, veamos el cuadro respecto a qué ocurre en la voz y en un cuadro depresivo. Recordemos que la depresión es un estado psicopatológico en el cual predomina un ánimo de tristeza y de apagamiento, donde la energía vital está reducida eh, por debajo de lo que habitualmente está en una persona y que, por lo tanto, interfiere en la calidad de relación de uno con uno mismo, pero también con el mundo, ¿ya? Eso es lo que vamos a entender por depresión. Y que esto se establece por un tiempo relativamente prolongado, ¿verdad? Porque tristezas podemos llegar a tener todos y eso no representa una depresión. Pero la depresión ya, no vamos a hablar de los criterios técnicos, pero probablemente estamos hablando de algo que dura más de 2 semanas de todas maneras. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la voz y la depresión? Pertenece a una disfonía por tono inadecuado, es decir, el tono es inadecuado. También es posible que se produzca una escasa variabilidad de este tono, ¿ya? Es decir, hay un tono monocorde, hay un tono que permanece bajo, que permanece por debajo normal, pero de una otra forma como una escasa variabilidad. Y los cambios de la frecuencia de la voz también son escasos. ¿Mm? Y lo que es muy importante es que hay una concordancia con la expresión física. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que la psicopatología se puede mostrar a través de la gestualidad y también a través de la voz o de lo dicho? Bueno, en este caso hay una concordancia de todos estos elementos. Ahora, la respuesta es de empatía y de convoca a ayudar. Es decir, ¿qué respuesta, lo que nosotros llamamos transferencia o contratransferencia, qué es lo que le pasa a quien está delante de una persona depresiva? Habitualmente, y es esperable, que convoque ganas de ayudar y de poder estar cerca de esa persona para poder ser útil en este estado en el cual uno la ve. La manía. Aquí tengo que hacer una precisión semántica, por así decirlo. La manía es una palabra que tal vez en el lenguaje coloquial o en el lenguaje habitual entendemos, ¿verdad?, como una obsesión, como la persona que está maníaca, qué maniática esta persona que está limpiando todo el día en la casa, qué maniática esta persona que está siempre queriendo controlarlo todo. No. En psiquiatría
lo entendemos de una forma tal vez algo distinta. Un estado maníaco es una persona que está en un estado de ánimo exacerbado, que está en un estado de ánimo por arriba de lo normal, en quien las ideas se agolpan, en quien tiene ideas grandilocuentes, en quien está con un ánimo muy elevado y que está lleno de ideas, es decir, con un estado que va por sobre lo normal y que habitualmente pertenece a las enfermedades bipolares. Es decir, una de las características, uno de los sellos psicopatológicos de una enfermedad bipolar es padecer o haber padecido en algún momento de la historia de la enfermedad un estado maníaco. Entonces, ¿cómo es el tono en una manía? El tono suele ser alto, suele haber una escasa variabilidad del tono, ¿ya? Las palabras se agolpan, puede haber neologismos incluso, entendido como palabras inventadas, ¿verdad? Que surgen en la mente de la persona y que puede llegar incluso a ocurrir una afasia funcional, en el sentido de que la persona puede llegar a presentar dificultades en poder articular las palabras, producto de este aceleramiento mental que está en el trasfondo. ¿Y qué suele ocurrirle a las personas que están frente a una persona así? Pueden sentir ansiedad, temor, confusión. ¿Qué ocurre en la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta la voz en la ansiedad? El tono puede ser muy variable. ¿Ah? La velocidad suele ser alta, la persona está ansiosa. ¿Ah? La persona puede llegar a tener un entrecortamiento del discurso. También suele haber una concordancia afectiva, en el sentido de que hay miedo, preocupación, tensión, ¿ya? Y eso el cuerpo lo refiere y la voz es concordante con eso. ¿Ah? Por ejemplo, es muy habitual que se alternen con suspiros. Y quien está al frente puede sentir preocupación, ¿ah? Y suele también presentar deseos de ayudar para poder estar disponible en el estado de angustia que la otra persona siente. Para nosotros angustia y ansiedad son fenómenos, o sea, son palabras análogas, para quien no lo sepa en forma más precisa. Ahora, ¿qué ocurre en la psicosis? Nosotros entendemos por psicosis un estado de enajenación mental, una persona que de una otra forma la realidad la observa de una forma distinta a lo que convencionalmente todos podemos entender por oralidad. ¿Ah? Ahora, ¿qué ocurre con la voz en estos casos? El tono puede ser muy variable también, puede variar de algo muy bajo a algo muy alto, puede ser monocorde, depende de muchos elementos, pero suele ser muy variable. ¿Ah? Es muy habitual que suele haber neologismos, ¿ah? Incluso fonéticos. ¿Ah? Las personas pueden llegar a desarrollar la creencia de que están articulando un significado con algo, pero no es más a través que de un gesto, de un ladrido, de un gruñido, ¿ah? Y que ellos interpretan de una forma particular y única. Hay una prosodia muy bizarra también, ¿ya? Suele haber como una forma del lenguaje que muchas veces es muy difícil de entender y que no suele calzar con los estereotipos culturales, lingüísticos habituales. También es posible que haya una concordancia, pero también una discordancia afectiva. ¿Ah? También es habitual eso, en el sentido de que la persona, una persona con psicosis también puede verse muy angustiada por los contenidos mentales que está teniendo, y en ese caso hay concordancia. Pero también puede estar hablándote de que los extraterrestres van a aterrizar mañana en el patio, ¿ya? Y te lo cuentan como que fueron a comer a su casa, ¿ya? ¿Y qué suele ocurrir con quien uno está al frente de todo esto? Suele despertar inquietud, miedos, deseo de ayudar, tensión, muchas reacciones muy variables que obviamente son en respuesta concordante con lo que siente esta persona. La conversión, y tal vez también aquí puede ser necesario hacer una precisión psicopatológica, la conversión en psiquiatría es un estado en el cual se convierte un síntoma psicológico en un síntoma físico, ¿ya? Habitualmente de carácter neurológico.
Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Una conversión, ¿verdad? Que me tocó ver décadas atrás cuando era residente de psiquiatría, a una mujer que se durmió el brazo derecho, una madre, ¿ya? Y resulta que no podía moverlo y estaba paralizado. Sin embargo, neurológicamente no había ningún elemento que describiera la posibilidad de que eso estuviese ocurriendo, no había ningún daño cerebral ni nada por el estilo. Y en la historia clínica de la paciente surge el momento en el cual su hijo pequeño estaba, ella se despertó una siesta y encontró las paredes embetunadas de caca, de heces, que el mismo chico, ¿verdad?, había tomado su pañal y que había embetunado todo. Y ella le dio una rabia gigantesca y le dieron muchas ganas de golpearlo, pero no lo hizo, ¿ya? Y ahí se convirtió las ganas de golpear al hijo en la parálisis de su brazo derecho. Es decir, ella resolvió, entre comillas, el conflicto de las ganas de golpear, pero no hacerlo, a través de la parálisis del brazo con el cual hubiese pegado a su hijo. ¿Se entiende? Eso es una conversión, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre en alguien que puede estar en un estado conversivo? Puede tener una voz tensa, poco fluida, irregular, un tono alto o incluso disonante, ¿ya? También puede ocurrir que tenga un inicio y un término brusco de los contenidos de la voz. También suele ocurrir, desde el punto de vista clínico, que existen antecedentes de cuadros previos de características similares, ¿ya? Algo que puede llamar la atención, ¿ya?, a quien está al frente, es que hay una indiferencia afectiva. Es decir, la persona que está en este estado, como que, claro, puede estar ciega, ¿ya? Pero dice, sí, bueno, estoy ciega, pero ok, como que no le toma la importancia que pareciera uno sentir al frente de ella que tiene la situación. ¿Ya? La persona está, nosotros le llamamos eso la bella indiferencia. Es como, me ocurre algo grave, pero como que no pasa nada. Y suele despertar en quien está al frente un cierto estado como de desconcierto y de incredulidad. Quería invitarlos a observar este cuadro de resumen para que pudiésemos hacernos una idea eh, de lo que hemos hablado hasta ahora, en la depresión, la manía, hipomanía, la ansiedad, la psicosis y la conversión. Ahí, como vemos en el primer cuadro, tenemos ciertos elementos de resumen, en la depresión, la manía, pero también vemos el tema de la concordancia afectiva en la segunda fila, y vemos cómo en la conversión es discordante, y en los otros cuadros puede llegar a ser concordante, en el caso de la psicosis concordante, pero también discordante, y también podemos tener ahí elementos de la contratransferencia, que es esto que yo les decía, es decir, la respuesta en el entrevistador, la respuesta de quien está al frente de una persona que presenta estos cuadros. Así que es bien interesante este cuadro como resumen, que nos permite hacernos una idea general respecto a cómo puede presentarse la voz en distintos cuadros. Tal vez para complementar, conversamos con la doctora Rosas antes de comenzar esta exposición respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en situaciones delictuales, por ejemplo, como, por ejemplo, hay algo que nosotros llamamos la psicopatía, que es una actitud o lo que podríamos llamar una persona asocial, o una persona antisocial, en la cual hay un poco interés en no está desarrollada la capacidad empática, ya, y por lo tanto la potencialidad de desarrollar conductas delictivas. En ellos también pueden haber alteraciones de la voz que sean particulares, como por ejemplo una cierta indiferencia respecto a contar situaciones de un carácter, ¿cómo se llama?, afectivo, potente, ¿ya? Por ejemplo, el sufrimiento de otros, como que los miran con mayor indiferencia, por así decirlo.
¿Mm? Vamos entonces a ver lo siguiente. Y como les contaba, quisiera despegarme un poquito de la voz e ir a su contraparte, ¿ah? Eh, y poder contarles respecto a la relación entre voz, silencio y el carácter terapéutico que pudiesen tener. ¿Mm? Y aquí algunas consideraciones generales. Por ejemplo, eh, quizás reflexionar que el silencio y la palabra no se oponen, ¿ah? Sino que más bien, del punto de vista terapéutico, se relacionan dialécticamente, ¿ah? Ambos, ambos son capaces de poder ir generando un discurso, ambos son capaces de ir generando un decir algo, ¿ah? Un dar cuenta de algo. ¿Mm? Y tal vez algo que de una u otra forma, algo de lo cual algo de lo que me he ido convenciendo con el correr de los años, es que distintos silencios tienen distintos significados, ¿ya? Y si lo pudiésemos decir de una forma más precisa, cada silencio, un significado. No hay dos significados. Creo que es muy indivisible quién tenemos al frente del proceso terapéutico. Es muy particular, ¿ah? Es muy único. ¿Mm? Ahora, buscando acerca de todo esto, acerca de voz, silencio y lo terapéutico, la verdad es que puedo constatar que la literatura es bastante escasa, ¿ya? Y que ha sido principalmente de carácter psicoanalítico. ¿Mm? Entonces quería contarles ahí un par de cosas que de una u otra forma aparecen ahí en la literatura. Por ejemplo, recordarles que cuando se empezó a desarrollar el psicoanálisis con Freud y con Bleuler a fines del siglo XIX, eh, eh, se empezó a hablar de la cura del habla, la talking cure, como se dice en inglés, ¿verdad? Y que tiene como emblema la terapia de Anna O, ¿ah? Que fue el seudónimo escogido por Bleuler y por Freud para describir la terapia de Bettina Pappenheim, ¿ah? Paciente de Bleuler, que se vio enfrascada ahí en una situación y que tuvo que ser derivada a Freud y que después se transformó en un emblema de la terapia por el habla, ¿ah? Ella padecía de trastornos conversivos, ¿ya? Y que Freud pudo ver que cuando ella lograba hablar de ciertas situaciones conflictivas que había tenido con su padre, el síntoma conversivo, como por así decirlo, cedía, y lograba a la persona estar mejor, ¿ya? Desde el punto de vista histórico, los primeros psicoanalistas entendían el silencio como una suerte como de defensa, para no descargar emociones erotizadas de la transferencia. Tal vez suene un poco árido explicarlo así, ¿ya? Pero al hablar los psicoanalistas de emociones erotizadas en la transferencia, están hablando de lo siguiente, están hablando de que, imagínense una terapia en la cual me estoy juntando con mi terapeuta 2 a 3 veces a la semana, y no es difícil que pudiese ocurrir de que esa relación pudiese, entre comillas, erotizarse por parte del paciente. Entonces era algo que en esos tiempos donde la terapia era llevada de esa forma, en forma casi exclusiva en esos años, claro, los terapeutas empezaban a observar esta erotización y por lo tanto el silencio tal vez era una defensa de la persona para no expresar eso que le estaba ocurriendo con el terapeuta, como decían ellos. ¿Mm? Y en los años 60 y 70 ya se empieza a poner énfasis en una forma mucho más dinámica y a mi juicio mucho más amplia, ya, y menos sesgada respecto al carácter comunicativo del silencio. ¿Mm? Es decir, como un fenómeno transferencial, conflictivo, adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Transferencial lo entendemos como qué emociones despierta el terapeuta o la terapeuta en la o el paciente. ¿Ah? ¿Qué emociones despierta en mí mi terapeuta? Eso es lo que nosotros llamamos transferencia, en forma muy, muy, muy general.
genérica. Pero también, también puede ser una expresión de un conflicto, ¿ya? Es decir, puedo yo llegar revuelto a mi sesión terapéutica porque acabo de tener una pelea, entonces obviamente puedo tener perfectamente muy pocas ganas de hablar, ¿ya? Pero también puede ser adaptativo, ¿ah? Por ejemplo, en el sentido de que acabamos de descubrir algo muy potente con mi terapeuta y me quedo callado. Entonces, claro, tiene muchas ventanitas y en ese sentido, el psicoanálisis en los años 60 y 70 se fue abriendo a una dimensión mucho más amplia de la comprensión del silencio como tal. Y para poder ser más específico, quisiera aportarles o quisiera compartir con ustedes el aporte que dos terapeutas hacen respecto al silencio. Uno es Clara Hill. Ella hizo como una suerte de análisis estadístico de cómo ocurría el silencio en distintas terapias. ¿Ah? Y fue muy bonito el aporte que ella hizo, un paper que escribió al respecto, ¿ya? Entonces ella entrevistó a muchos terapeutas, ¿ya? Más de 50, ¿ah? Y le hizo muchas preguntas y ella pudo resumirlas en este recuadro, que es muy interesante. Ella señaló que estos terapeutas le relataban a ella que en un 75% de los casos ocupaban de forma intencionada el silencio en una terapia. Que en el 64% de las veces ese silencio duraba menos de un minuto. Que en el 77% de las veces el silencio tendía a ocurrir más o menos en la mitad de la sesión terapéutica. Y que en el 65% de las veces no ocurría ni al comienzo ni al final de un proceso terapéutico, sino que más bien ocurría más bien en la mitad, ¿ya? Y que era mucho más frecuente en una terapia más bien prolongada que breve, es decir, una terapia que duraba más de 20 sesiones que una terapia que duraba 3, 4 sesiones, por así decirlo. ¿Ah? Pero algo muy interesante es que todos estos terapeutas, o un 68% de los terapeutas, no logra explicar por qué intencionó el silencio, ¿ya? Es decir, ni el propio terapeuta era capaz de poder dar cuenta de por qué llegó a intencionar, es decir, a escoger guardar silencio el terapeuta en ese momento. ¿Mm? Y también concluye Clara Hill de que a mayor experiencia del terapeuta, mayor uso del silencio como una estrategia terapéutica. ¿Mm? Otros elementos que describe Clara Hill en este terapeuta, o sea, en silencio en los terapeutas, es que les pregunta también, bueno, ¿qué hacen los terapeutas experimentados? ¿Qué hacen los terapeutas que llevan mucho tiempo trabajando? ¿Ah? Ellos le describen que el silencio, paradójicamente, también es capaz de lograr empatía, que también puede llegar a facilitar introspección, pero también puede tener otras intenciones, como desafiar al paciente, ¿ya? Es decir, si yo guardo silencio, puedo convocar o facilitar que el paciente logre poder determinar cómo se llama, se conecte con algo. Espérame un poco. Sí. Hay alguien que tiene abierto su micrófono que puede estar un poquito... A ver. Ay, pero en serio. Ahí parece, perfecto. Bacán. Ahí está. Y que incluso puede ser un buen vehículo para facilitar la expresión de emociones y sentimientos, ¿ah? En mi experiencia personal estoy totalmente convencido de que es así, ¿ah? Y que tiene que ver algo con que vamos a presentar en un par de diapositivas más. Estos terapeutas experimentados también refieren que no lo utilizan en pacientes psicóticos, en pacientes muy angustiados o que están muy molestos, ¿ah?
en esos casos tienden a ocupar otras estrategias y desistir de ocupar el silencio como un elemento terapéutico. Afirman haber aprendido del uso del silencio de sus propios supervisores, es decir, de sus propios terapeutas, y en las propias terapias que ellos mismos han realizado como pacientes. Quiero compartir ahora otra forma de mirar el silencio en un proceso terapéutico, que es el aporte que hace Heidi Levitt, y que ella decide agrupar el silencio en tres grandes grupos, como productivo, como neutral y como obstructivo. Cuando ella habla de un silencio productivo, lo describe en tres formas: emocional, expresivo y reflexivo. ¿Ya? Emocional es cuando de una otra forma, a través del silencio, ocurre un estado emocional en la terapia que puede ser útil para la terapia. Como por ejemplo cuando se describe o cuando se identifica una verdad psicológica, se genera un estado emocional en el cual puede ser muy valioso poder guardar silencio, ¿ya? Pero también puede ser expresivo, en el sentido, por ejemplo, de que guardo silencio porque quedé, no sé, anodado con una intervención de mi terapeuta, o el mismo terapeuta puede quedar en silencio porque quedó, ¿verdad?, emocionalmente convocado por algo que ha planteado el paciente. O puede ser reflexivo, decir, chuta, wow, qué interesante esto que hemos planteado. Ahora, puede ser también que el silencio sea neutral, mnemotécnico, es decir, chuta, es que me quedo en silencio porque estoy buscando una palabra, estoy buscando algo. Eh, o también puede ser asociativo, en el sentido de que estoy tratando de juntar ideas, juntar conceptos que me permitan asociar algo, ¿ya? Pero Levitt también plantea de que puede ser obstructivo, ¿ya? En el sentido de que el proceso terapéutico puede verse perturbado por ese motivo, y en ese sentido el silencio emerge como un carácter obstructivo a la terapia. En la interacción con él o la terapeuta, ¿ya? En la cual mi silencio es una forma de agresión incluso, o porque también se ha perdido la alianza, es decir, no le encuentro sentido a ir a esta terapia porque siento que la alianza que yo tengo con mi terapeuta, la verdad, percibo que no pueda ser capaz de llegar a ninguna parte. Entonces, el uso del silencio en psicoterapia es frecuente y es útil. El uso del silencio debe ser enseñado a los psicoterapeutas en formación, a mi juicio, y no tenerle asco al silencio. Vivimos en un modelo cultural en el cual no es difícil que el silencio sea visto como algo negativo, que sea visto como algo perturbador de alguna forma. Tal vez a ustedes les ha ocurrido en esto de las plataformas digitales en las cuales nos estamos desplegando en estos tiempos, tal vez se pueden haber encontrado más de una oportunidad de que nos pillamos hablando y hablando y hablando, porque nos perturba estar uno en silencio o encontrar a nuestra contraparte en silencio. Es algo muy, muy, muy frecuente de encontrar. Y en ese sentido, la responsabilidad del terapeuta o la terapeuta no solo radica en ayudar a entender lo que se dice, sino que también lo que no se dice. Y yo creo que esto podemos plantear de que va más allá incluso de lo terapéutico. En ese sentido, lo que nos puede pasar a nosotros como personas, en nuestras interacciones cotidianas, ¿ya? Es que también podemos ser capaces de prestar atención de una forma más empática en entender lo que se dice, pero también hacer un esfuerzo por entender lo que no se dice, lo que yo no digo o lo que no me es dicho. En ese sentido, quisiera plantear que se puede decir que el silencio es una habilidad del terapeuta, ¿ya? Es algo que podemos ir adquiriendo en forma progresiva. Entonces,
Y aquí viene esto muy ligado un poco a aquello lo cual nos dedicamos a investigar en el grupo Mind Body, es que el terapeuta debe alcanzar una suerte como de mente vacía, como una mente que no esté llena de cosas, que no esté llena de prejuicios, que no esté llena de preconcepciones y que esté disponible y llena de todas las posibilidades que emerjan de la realidad y que la experiencia terapéutica sea capaz de entregar en el proceso terapéutico. ¿Ya? Describe una suerte como de mente disponible para ver, admirar y contemplar y llenarse de aquello que los sentidos puedan recoger en la experiencia terapéutica. Y para lograrlo, el silencio puede ser un instrumento poderoso y útil, ¿ah? Que pueda permitirnos lograr eso. ¿Mm? Ahora, eh, quisiera terminar con esta frase planteada por así decirlo, de un literato que alguna vez leí y que me encanta, ¿verdad? Cesare Pavese, un, un escritor, ¿verdad?, de comienzos del siglo XX, y que describió en alguno de sus textos que un poco de silencio, y cada cosa se detiene en su lugar real. Y lo bonito del silencio, o lo valioso del silencio como, como herramienta, es que nos permite también poder, como decía en la diapositiva anterior, contemplar cosas, observarlas. Y eso muchas veces nos permite ver las cosas con mayor realidad también. Así es que con eso terminar, ¿verdad? Y agradecerles en esta charla la oportunidad de poder compartir con ustedes y ofrecer la palabra para quien tal vez quiera comentar algo o preguntar algo o podamos participar todos interactivamente para poder reflexionar juntos en torno a todo esto y tener algunos minutos para ello. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, yo escucho perfecto. Ya. Quería saber cómo podría aplicar una comunicación empática. Ajá, ¿Cómo se perfecto, podría aplicar en la vida cotidiana, en realidad? perfecto. ¿Quién habla? Camila Bravo. Camila Bravo. Hola, Camila. Hola. Gracias por la pregunta. Eh, Pucha, ese es un tema gigante y que nosotros, eh, en aquellos que nos dedicamos a la comunicación en salud, creo que algo podemos decir. Eh, yo suelo ocupar el concepto de escucha profunda, ¿ya? Me gusta entenderlo de esa forma, eh, porque la escucha profunda tal vez describe una dimensión más amplia que la comunicación empática. La comunicación empática es una habilidad que tenemos que desarrollar y, y les voy a dar un ejemplo medio contingente en un par de minutos más. Eh, la empatía nosotros la entendemos como, tiene dos dimensiones, la cognitiva y la emocional, ¿ya? La empatía cognitiva alude a ser capaz de entender en perspectiva lo que está viviendo la otra persona, ¿ya? Es decir, chuta, ya, esta persona, ¿verdad? Debe ser súper difícil haber viajado desde Coñaripe hoy día en la mañana, se levantó hasta las 5 de la mañana y resulta que tuvo que esperarnos, ¿verdad? Una hora en el hospital después de que llegó y no ha comido, ¿ya? O sea, eso es la empatía cognitiva, entender en perspectiva lo que le está ocurriendo a la persona, ¿ya? Y la empatía emocional, ¿verdad? Alude a la habilidad de poder ponerse en el lugar afectivo del otro y resonar afectivamente con eso, ¿no? Son dos habilidades muy propias de la empatía. Y la escucha profunda tal vez incluye en el concepto la noción de resonar, ¿ah? Eh, afectiva, cognitivamente, existencialmente, con lo que ocurre a la otra persona.
Y tal vez contestando tal vez más precisamente a tu pregunta, yo creo que un gran ejercicio que uno puede hacer en una escucha empática y profunda es evitar este constante tendencia que tenemos los humanos a decir y yo. ¿Ah? ¿Se han fijado que muchas veces cuando uno está con alguien y te está contando algo de importancia para él, rápidamente uno empieza, ay, a mí me pasa qué? Y uno incluso muchas veces lo verbaliza. ¡Uy, que me duele la espalda! ¡Uf, a mí me duele el doble! ¿Ya? O, ay, a mí también me ha dolido. Oye, esto del COVID me tiene enfermo. Uy, a mí me tiene más enfermo. ¿Ya? Es decir, esa tendencia que tenemos a hacer una autorreferencia respecto a cómo uno se está sintiendo con respecto a lo que el otro me está haciendo referencia, ¿ya? Por supuesto que es un impedimento para poder tener una escucha profunda y una escucha empática, ¿ya? Entonces, tratar de evitar esa expresión y ese diálogo interno en el cual yo siempre estoy pensando en mí, puede ser una estrategia que nos ayuda a ser más empáticos en ese sentido. Sí. Hay dos manos pedidas, Ujú. Andrea y Catalina. Ujú. Andrea primero. Sí. Hola Edwin, muchas gracias por tu presentación, aprendí un montón, me encantó. Fui tu paciente, así que conozco cómo trabajas el silencio en la consulta. Bueno, y en ese respecto quería preguntarte bueno, la mayoría de las personas acá somos profesoras y quería saber cuál crees que es el rol que debemos darle al silencio en el aula, que está relacionado con esto de que el silencio puede ser cómodo o incómodo. Eso, o sea, en resumen, ¿qué rol le deberíamos dar al silencio en el aula? Uf, gracias por la pregunta, Andrea. Gusto verte. A ver, tal vez puedo tener algo de sesgo al contestar esta pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque mi rol como académico y docente tiene que ver con ayudar a formar en proceso psicoterapéutico a los residentes de psiquiatría. ¿Ya? Por lo tanto, por supuesto que el silencio es algo que empleamos y es algo a lo cual recurrimos. ¿Ya? Entonces, claro, puedo hablar desde el sesgo. Pero mientras te escuchaba, yo planteaba de que igual puede haber dificultades a las cuales pienso, ya y lo digo solamente de un modo absolutamente teórico, que pueden llegar a ser difíciles de abordar en un aula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imaginemos a jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22 años, ¿ya? En un aula, y que de pronto, por ejemplo, sin mediar una explicación o sin mediar un contexto, ¿ya? Un docente ocupa el silencio, puede no entender nada de qué estamos hablando, ¿ya? Pueden no entender nada cuál es el significado de ese silencio, ¿ya? Entonces me parece que si bien puede ser una herramienta súper útil, necesita ser contextualizado, ¿m? Necesita ser explicado, ¿ya? De cuál puede ser el sentido. Porque, por ejemplo, guardar silencio, claro, mientras estamos haciendo una prueba, guardamos silencio. Y es obvio, ¿ya? Y todos lo entendemos como tal. ¿M? Pero muy distinto es que ocupemos el silencio para invitar a hacer una reflexión. ¿M? Entonces, plantearlo como tal y abrirlo y describirlo, ¿ya? Chicos, mira, les propongo que los siguientes 5 minutos, los siguientes 3 minutos, guardemos silencio para lograr tal y tal cosa. ¿M? Tal vez esa especificación puede ser valiosa para que se entienda el sentido de por qué lo estoy planteando de este modo. Catalina. Gracias. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escucho? ¿Me veo? Sí, poquito, pero
Se escucha A ver, bajo el ¿puedo volumen. Ahí está, acercarme al perfecto. micrófono? Ahí está, Ya. perfecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina González. Soy estudiante de medicina de segundo año y también estuve en psicología un tiempito. Quería agradecerle primero que nada y felicitarlo por su charla. Encontré muy interesante, muy bonita. Aprendí muchas cosas. No sé muy bien cómo hilar esta idea, pero quería preguntarle acerca del silencio a modo individual. Eh, Tengo 21 años y he sido paciente de salud mental por 10 años. Y he estado lidiando con esto y al día de hoy he estado preguntándome algo que he visto en las charlas que se han hecho de salud mental de la universidad acerca del mindfulness, acerca del prestar atención plena y acerca de cómo el silencio es una herramienta extremadamente necesaria para poder prestar esa atención plena. Siento que hay un paso entre el poder llegar al silencio, el cual desconozco, y creo que mis pares, jóvenes de mi edad también desconocemos. Estamos constantemente siendo bombardeados por información y yo, si bien ahora en su charla, por ejemplo, que logró hacer que yo tomara atención, que prestara atención en vez de buscar atención, logró hacer que mi cabeza entrara en ese silencio, siento que es muy difícil día a día lograr encontrar el silencio no solo en conversaciones con mis pares, sino cuando estoy sola. Me cuesta mucho llegar a ello. Entonces, no sé, quizás la práctica del mindfulness, que aún no la empiezo a conocer, pero me gustaría saber qué consejos puede darnos usted y qué pueda hacer yo llegar a mis pares también para hacer que se calme un poco esta ansiedad colectiva que nos está produciendo la crisis. Eso, muchas gracias. Mm, mm. Muchas gracias, Catalina, por tus palabras y por el planteamiento del tema, la exposición de escribir esto. Me recordaste una frase que está atribuida al Buda. Él decía que teníamos una mente de mono, aludiendo a que nuestra mente tiende, al igual que un mono, de saltar de un lado a otro, saltar de un árbol a otro, de una rama a otra, sin poder mantenerse quieta. Claro, era una observación etológica que él hacía, y que siento que describe tan perfectamente la tendencia de nuestra mente humana a viajar al pasado, a viajar al futuro, a viajar a lo que creo, a lo que pienso, a lo que deseo, sin ser capaces de poder mantenernos en un estado único y de atención total de lo que está ocurriendo en el momento presente. Y tal vez lo visionario la verdad es que toda la evidencia científica refrenda lo que él descubrió, es que cuando entrenamos nuestra mente en la capacidad de poder prestar atención a algo en forma plena, es decir, llenar nuestra mente de una sola cosa, ¿ya? Lleva y ayuda a nuestra mente a calmarse, ayuda a nuestra mente a poder sentirse más serena y lograr estados de mayor bienestar, ¿ya? Si recuerdas, en una de nuestras diapositivas planteamos de que una mente vacía es una mente disponible, o potencialmente llenable de todas las cosas, de lo que sea, de angustia, de pena, de bienestar, de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, por supuesto que si logramos estados, microestados, ¿ya? Porque, claro, tal vez muchas veces, por ejemplo, a propósito de lo que tú planteas del mindfulness, claro, como que tenemos la visión, ¿cómo se llama? Iconográfica, ¿verdad? O prototípica, de que hay que estar sentado meditando en un cojín permanentemente o varias horas al día. Mentira, no se trata de eso. Se trata de simplemente poder avanzar en microestados en los cuales yo presto atención en forma plena, cuando me lavo los dientes, cuando como, cuando me visto, cuando viajo en transporte público, cuando camino,
prestar atención cómo cae una hoja de este árbol en el otoño. Esas habilidades, eso ya es mindfulness, eso ya es prestar atención en forma plena. ¿Ya? Y eso yo creo que todos lo podemos ir practicando, y eso va generando un estado mental de mayor atención, y eso neurobiológicamente tiende, o sea, está demostrado que se asocia a mayores niveles de bienestar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Andrea Por la Wagner respuesta. también está levantando su manito. Andrea Wagner. Va la pregunta. Hola, Pilo. Hola, Andrea. Quiero hacerte una pregunta bien específica porque creo que sería súper útil para la comprensión de lo que presentaste, y de la última pregunta también. Es respecto al asco, lo mencionaste en algún momento, el asco al silencio, ¿sí? ¿Qué del propio terapeuta puede estar ahí representado en su asco al silencio? O de nuestro propio asco al silencio, o nuestro rechazo al silencio. ¿Qué de nosotros mismos nos dice? Eso. Ay, qué bonita la pregunta, y te la agradezco. Me da asco contestar a la pregunta porque me encuentro con mis propios demonios. No, yo creo que gigantes, gigantes. Yo creo que, claro, asco es una palabra dura, ¿verdad? Es una palabra grande, pero no por eso menos real respecto a lo que puede pasar en la o el propio terapeuta al momento de enfrentarse al silencio. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Les explicaba antes que está el concepto de contratransferencia. ¿Ya? La contratransferencia son los sentimientos que el paciente o la paciente puede despertar en el propio terapeuta. ¿Ya? Mayores niveles de conciencia de lo que a uno le ocurre, con quien uno tiene al frente, por supuesto que son tremendamente potentes para poder ir limpiando un proceso terapéutico y que no esté interferido por ese elemento contratransferencial. ¿Ya? Entonces, si por algún motivo yo guardo silencio, ¿ya? Llegamos a guardar silencio en un proceso terapéutico, ¿ya? Yo, como terapeuta, me puedo ver enfrentado a mis dimensiones internas, y eso me puede generar mucha ansiedad. ¿Ya? Es decir, no hay nada distinto en el terapeuta y en el paciente. ¿Ya? Ambos somos de carne y hueso. Ambos tenemos los mismos demonios, los mismos fantasmas, las mismas dificultades, las mismas zozobras, y por lo tanto poder llegar a conectarnos. El silencio, ¿cómo explicarlo? El silencio puede ser como una ventanita que nos obliga a mirar para afuera o nos obliga a mirar para adentro, a ver qué hay dentro de una habitación. La habitación mental, la habitación de la propia existencia, y que puede ser bastante poco agradable de ver. Estoy buscando más manos pedidas, pero mientras hago eso, aprovecho el tiempo para agradecer también el apoyo del decano de la Facultad de Medicina, el doctor Claudio Flores, quien permitió el contacto con el invitado, y así es que gracias a él, de alguna forma también estamos disfrutando hoy día de todo lo que estamos aprendiendo. Y yo vuelvo a quedar en silencio y espero que la persona que levantó la mano haga su pregunta. No. Es Camila Bravo. ¿O no? De nuevo. Sí. Pasa que en el tema de la comunicación, o sea, se entiende que hay que respetar los silencios de las personas exteriores a ti, porque hay que respetar su proceso como mental y todos los pensamientos que tienen, por ende como que siento que no hay que presionar a que hablen. Sin embargo, ¿cómo se puede romper el silencio para que la comunicación se siga efectuando sin ser invasivo con esas personas? Como sin interrumpirlo en su silencio, porque igual nunca sé qué clase de silencio está experimentando la persona con la que estoy conversando.
No sé si se entiende. Sí, creo poder entender y si la respuesta sientes que no va en la línea de lo preguntado, me lo haces saber nomás. Sí, gracias por eso. Yo creo que, a ver, llega un momento en el cual, y lo digo desde mi experiencia como terapeuta, llega un momento en el cual uno tiene que también confiar en aquello que está ocurriendo. Y que uno tiene que confiar que aquello que se está dando en la interacción terapéutica es de verdad, ¿ya? Y que tiene que ver con el tono afectivo y con el conocimiento que uno va teniendo de quien tiene al frente. Es decir, uno va desarrollando la habilidad de entender los gestos y las formas expresivas que tiene la persona que está al frente de uno, ¿ya? Y uno no puede permanentemente, entre comillas, desconfiar de que uno está leyendo mal o está leyendo en forma insuficiente todo eso, ¿ya? Si es que eso ocurre, uno también se va a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, y esto te lo digo, no, creo que esta pregunta no se puede contestar si no es desde la experiencia, ¿ya? Tal vez hay como dos grandes caminos, ¿ah? Uno, que es gesticular, en el sentido de dar pie, ¿ah? Para que luego de un silencio, que uno intuye cuánto es el tiempo adecuado para tal, ¿ya? Uno empieza a hacer gestos que den pie a retomar el diálogo o para referirse a ese silencio, ¿ya? Como por ejemplo un ajá o un ¿ya? Si se fijan, acabo de levantar la ceja, ¿ya? Esa levantada de ceja también tiene que ver con vamos, ¿ah? ¿En qué estamos? ¿Ah? Acabo de llevar mi cabeza para adelante, ¿ya? Como una invitación, ¿ya? Todos esos gestos pueden permitir salir de ese estado y poder llevar a un nuevo momento dialógico, ¿ya? Pero también, ¿ya? Está la explicitación verbal de qué es lo que está ocurriendo en ese momento, ¿ya? Yo también puedo decir en un proceso terapéutico, oye, veo que te acabas de quedar en silencio, ¿quisieras hablar de aquello? ¿Ya? O puedes decir, nos hemos quedado en silencio, hablemos de aquello que te está pasando, ¿ya? Son formas explícitas, ¿ah? Entre comillas, confrontacionales, ¿ah? La confrontación en psiquiatría o en psicología o en psicoterapia no es una palabra mala, ¿ah? No es golpear, ¿ah? No es decir desgraciado o desgraciada, ¿ya? Es simplemente exponer algo, ¿verdad?, de una forma clara, ¿ah? Entonces yo confronto a la persona con su silencio y y le explicito lo que está pasando para llevarlo a una reflexión de esa situación. Eso era. Gracias. Mientras aprovecho el silencio para agradecer al doctor Edwin Kroc, que sin duda nos ha esbozado algunos elementos que están presentes en la comunicación, que se compone, ya sabemos, por sonidos y se compone también por silencios. Es absolutamente motivador poder comprender esta dimensión que él ha señalado como un poco más espiritual. Creo que nos ha dejado entrever un aspecto que de alguna manera hemos podido comprobar en nuestra vida cotidiana, pero no al nivel de profundidad que él lo está abordando en este minuto. Particularmente a mí me suscita muchas preguntas que voy a tener que trabajar después, pero también
todo lo que él ha señalado puede ser visto desde un tercero. A mí me pareció muy sugestiva la declaración que él hacía de evaluar el fenómeno de la voz y del silencio, no solamente como un signo o como un síntoma, diríamos, del locutor, sino y de una respuesta frente a ese signo que proporciona el receptor, sino que también visto desde una perspectiva de un tercero que observa de manera integral todo ese escenario y saca una conclusión y puede hacer una clasificación, que es la que él nos presentaba allí. Bueno, es un punto, pero hay muchas cosas y muchas ideas un poco desordenadas que van surgiendo como la lluvia de ideas, porque es un tema tremendamente sugestivo y muy motivador. Bueno, yo no quiero utilizar todo el tiempo, si es que, por favor, si hay alguien que tiene alguna pregunta, levante su manito para poder darle la palabra. Como tenemos aquí, aprovechar un poco las autoridades que están presentes, quisiera ceder también la palabra al decano de la Facultad de Medicina, que lo veo aquí, y que también puede decir algo al respecto. Gracias, Claudia, por cederme la palabra. En realidad llegué muy, muy tarde porque tuve una reunión con gente de Santiago, pero de hecho el vínculo con Edwin es de mucho tiempo atrás, y en realidad ahí es donde una de las cosas que me parecen más fundamentales del rol de la universidad, pues, la multidisciplinaridad, y que Pilo, para los más amigos, lo supo pescar como desde el primer momento. Y a raíz de otra situación conocí a Claudia, a raíz de un paciente en particular trasplantado renal que tenía alteraciones de la voz. Pero vuelvo a insistir, creo que estos encuentros entre las disciplinas hace mucho más enriquecedor el conocimiento, y así como a Claudia le quedaron interrogantes, seguro que al Pilo también le quedaron interrogantes, pero las interrogantes son para contestarlas, ¿no? Y eso es lo que es valioso en esto, la respuesta. Y esas respuestas traen otras preguntas, y esas otras preguntas traen otras respuestas. Y vamos creciendo. Creo que en momentos de contingencia donde más se ve esto. Así que es mi pequeño aporte. No puedo aportar mucho a lo que comentó Pilo porque llegué muy tarde, pero fue mi intención haber llegado más temprano. Lamentablemente, por razones del cargo, me veo enfrentado a confrontación de horarios. Eso. Muchas Gracias, gracias. Claudia, por la invitación. Antes de cederle la palabra a las personas que la tienen pedida, y la verdad esto acaba en 15 minutos, quiero también cederle la palabra a la directora del Instituto de Lingüística y Literatura, la doctora Claudia Rodríguez, que también está presente y ha apoyado desde un principio y motivado también que se produzca este ciclo de charlas que va a continuar, espero, así sea. Gracias, Claudia. Bueno, agradecerte primero a ti, Claudia, por este ciclo. Esta es la segunda de las charlas, todavía quedan algunas más. Muy, muy interesante, particularmente lo de hoy día. Veo que está siendo grabada, así que sería un buen insumo también volver a revisar, porque es una charla de mucha profundidad, y que sería muy bueno también revisar. Coincido con Claudio también, en el sentido de que es tan sano este ejercicio interdisciplinar y en este caso particular interfacultad, para estos tiempos particularmente. Así que nada, agradecer a Edwin esta charla, a ti, Claudia, y nada, pues esperar que nos estés invitando prontamente a la tercera de las sesiones. Gracias a todos. Muchas gracias, Claudia, también. Y antes de cederle la palabra, hay dos Andreas que me han pedido la palabra, Andrea Lisa Soaín y Andrea Wagner nuevamente. También, por supuesto, agradecer al doctor Edwin Krog la amabilidad, la espontaneidad, la empatía que tuvo
para, como él mismo dijo desde el principio, estar dispuesto a colaborar, porque seguramente él tiene esa mente abierta que entiende que todo está unido y que esa es la manera de aprender y de disfrutar también de la vida. En fin, Andrea Wagner me parece que ha pedido la mano, ¿no? No, parece que no, nomás. Ella No. fue una equivocación, sí. Sí. Camila Bravo también levantó la mano. No sé, ¿hay alguien más? Siéntase libre de poder intervenir. Estamos, parece. ¿Parece? Sí. Bien. Bueno, quisiera terminar, ¿cómo se llama? Agradeciendo nuevamente a Claudia por la invitación. Creo que tengo que destacar el profesionalismo con la cual ella ha llevado todo este proceso, con correos electrónicos. Es primera vez que nos vemos físicamente con, con la doctora Rosa, no nos conocíamos físicamente, sin embargo nos venimos comunicando desde el primer semestre del año pasado, ¿verdad? Coordinando todo esto. 18 de octubre. Sí. Pero esa era la fecha de la presentación, pero efectivamente, no, el 17 de octubre creo que era. Así que volver a agradecerle con todas sus letras y el gran profesionalismo con la cual ella ha llevado la coordinación de todo este proceso, ¿ya? Así es que infinitas gracias y por supuesto que me muestro disponible para toda aquella nueva forma que sea de colaborar juntos. Así que muchas gracias y gracias a todos los participantes de estar el día de hoy. Muchas gracias, y voy a destacar aquí un chat que llegó de Andrea Wagner y que dice, parece, después de ese silencio que hubo, el silencio parece que nos conquistó, dice, y la verdad parece que sí. Todos quedamos como muy reflexivos. Generalmente estamos acostumbrados a hablar y sentimos que si no hablamos parece que nos sentimos disminuidos frente al resto, pero es agradable a veces escuchar también. Así es que muchísimas gracias a todos, pero en especial al invitado que, así como él se ha presentado tan transparente, tan espontáneo, así también escribe, así que es una persona seguramente muy, muy consistente, muy coherente con todo lo que dice. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós.